Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, mis integrantes del grupo Brit y Mariel y la que les habla, Yuleisi Lice Rafael Campos, vamos a explicarles un poquito más al respecto sobre un ecosistema que hemos elegido, que es sobre el río Amazonas. Bueno, cabe resaltar que el río Amazonas y su cuenca abarcan alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. El río Amazonas, al abarcar alrededor de 7 millones, lo que les convierte en una cuenca hidrográfica más grande del mundo. Su importancia para la región es varios factores. Uno de ellos es la ecológica, que alberga la mayor biodiversidad del planeta. Quiere decir que son millones de especies de plantas y animales y microorganismos que se encuentran. Regula el ciclo del agua, también el tema del clima regional y también global. Y también produce por parte del oxígeno mundial y la captura del CO2. Económicamente, este ecosistema del río Amazonas es vía de transporte natural para miles de comunidades y ciudades, fuente de pesca y agricultura y recursos forestales y también turismo ecológico. Su biodiversidad es un tesoro para la medicina y para la biotecnología. Cabe resaltar también un tema muy importante de este ecosistema es social y cultural. ¿Qué quiere decir? Que es un hogar de más de 30 millones de personas, incluyendo obviamente pueblos indígenas que dependen directamente del río y también de la selva. Es parte fundamental de la identidad cultural y espiritual de la región. En pocas palabras, quiere decir que el área de Amazonas es inmensa y vital, no solo para Sudamérica, sino para todo el mundo. Su importancia radica que asegura la vida, el agua, el clima estable y los recursos también para millones de seres vivos y personas. La cuenca amazónica tiene el mayor sistema de agua dulce del mundo, vertiendo una quinta parte del 20% de las aguas dulces del mundo en el Atlántico. Los ríos brindan muchos beneficios ecológicos, económicos y culturales a las comunidades que viven alrededor de ellos, ya que los peces son la principal fuente de proteína para las poblaciones locales y los ríos son esenciales para la producción de energía, transporte y otros servicios de este ecosistema. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Ahora me toca hablarles sobre los recursos naturales y la biodiversidad de la Amazonía en el Perú. Esta región es una de las más importantes del planeta por su gran riqueza de especies y su papel en el equilibrio del clima. La biodiversidad general. La cuenca amazónica es el bosque tropical más grande del mundo con alrededor de 650 millones de hectáreas de bosque y 100 millones de hectáreas de agua dulce. Allí viven unas 40.000 especies de plantas, más de 2.400 peces de agua dulce, 1.300 aves, 425 mamíferos, además de reptiles y anfibios. Muchas de estas especies son únicas en el mundo, es decir, no existen en ningún otro lugar. Les voy a mencionar algunos ejemplos de fauna. Entre los animales más representativos tenemos el delfín rosado de Amazonas, que es muy importante para saber si el río está sano. El arapaima, que es uno de los peces de agua dulce más grandes que necesita ríos libres para reproducirse. Otro de ellos tenemos las tortugas amazónicas que enfrentan peligro porque la gente recolecta sus huevos y destruye sus playas de anidación. También hay peces pequeños como la sardina amazónica que forman parte de la alimentación de la población local. Entre su flora y ecosistema, la Amazonía tiene bosques primarios, es decir, selvas que no han sido taladas ni degradadas, y también bosques inundables. Estos bosques son muy importantes porque almacenan grandes cantidades de carbono y ayudan a frenar el cambio climático. Además, hay vegetación ribereña, bosques de galería y humedales que sirven como hogar para muchas especies adaptadas a las inundaciones. En los recursos hídricos, el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo y transporta entre el 20 y 25% del agua dulce del planeta hacia el océano. Estos ríos
no solo son importantes para la naturaleza, sino también para las personas, porque sirven para el transporte, la pesca y como fuente de agua para millones de habitantes. En resumen, la Amazonía es un lugar vital para la vida en la Tierra. Cuidar su biodiversidad y sus recursos es cuidar nuestro futuro. Por eso es importante evitar la contaminación y proteger sus especies y bosques. En el río Amazonas encontramos diferentes factores, bióticos, abióticos, así como también la relación con las actividades humanas. Dentro de los factores bióticos tenemos diferentes organismos que viven en el río Amazonas y a sus alrededores. Dentro de los factores bióticos también encontramos lo que son las plantas o los árboles, ¿no? Que crecen de maneras enormes, como por ejemplo la ceiba o el cedro rosado, que sirven también de sombra, ¿no? Para el suelo, para la protección del suelo, o también sirven de hábitat para algunos animales. Tenemos también las plantas acuáticas, como por ejemplo la Victoria regia o el nenúfar gigante, que son aquellas que están en la superficie del río y sirven también de hábitat para algunos insectos o algunos peces pequeños. Dentro de los animales, en el río Amazonas tenemos los peces, como las pirañas o el paiche, ¿no? Que es uno de los más representativos de la Amazonía y también considerado uno de los más grandes y uno de los consumidos también por la población amazónica, ¿no? Tenemos también mamíferos acuáticos, como son el delfín rosado o el manatí. Y diferentes especies como los caimanes, los reptiles o anacondas, especies también de aves como son los guacamayos, garzas, además de una enorme cantidad de insectos, ¿no? Que ayudan a polinizar y a mantener un equilibrio constante en la Amazonía. Como otro factor biótico tenemos a los microorganismos. Estos microorganismos son los hongos, bacterias, que aunque no los veamos son de igual importancia, ¿no? Estos descomponen los restos de las plantas, restos de los animales, devolviendo en sí los nutrientes que son importantes para el agua y para el suelo. Los factores abióticos son aquellos componentes físicos que hacen que permita que exista vida en la Amazonía. Dentro de ellos tenemos al agua, ¿no? El Amazonas es uno de los ríos más grandes y caudales también. Su temperatura cálida y su oxígeno disuelto hace posible en sí la vida de los peces y de las plantas acuáticas. Su clima, bueno, llueve durante todo el año, ¿no? La humedad siempre es muy alta y la temperatura es cálida. Esto hace que favorezca la selva, su selva y la biodiversidad en sí. El suelo y sedimentos, ¿no? Los suelos se enriquecen en sí de los sedimentos que arrastra el río. Esto ayuda a que puedan crecer plantas fuertes, así como también frondosas en las riberas. La luz solar. La luz solar es muy importante ya que es muy constante y muy intensa, que hace que permita en sí que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y también que puedan crecer mucho más rápido. Como otro punto importante tenemos también la relación con las actividades humanas, ¿no? Y para esto tenemos dos efectos, ¿no? Los efectos negativos y los efectos positivos que conllevan estos. Dentro de los efectos negativos tenemos la deforestación, la tala de los árboles, ¿no? Usados para madera o para abrir también espacios para la agricultura. Provoca la pérdida de los hábitats, así como también la erosión de los suelos, lo que termina, ¿no? Perjudicando o afectando al río Amazonas. La contaminación, otro punto muy importante, ¿no? El uso del mercurio, de la minería ilegal, los derrames de petróleo, contaminando el agua, dañando la vida la vida marina, ¿no? La vida acuática, así como también poniendo en riesgo la salud de los pobladores o de las comunidades, ¿no? Cercanas. La pesca excesiva, ¿no? La captura sin control de las especies, ¿no? Como por ejemplo ya vimos el paiche, reduce en sí drásticamente sus poblaciones y altera también a la cadena alimenticia. Dentro de los efectos positivos que podemos encontrar son el turismo, ¿no? El turismo ecológico. Hace que puedan ingresar diferentes
generando ingresos, ¿no? Diferentes ingresos para las comunidades, motivar también en sí a la población para la conservación del ecosistema. La investigación es tan importante, el estudio científico, que ayuda a conocer mejor sobre las especies y así también poder protegerlas, ¿no? Otro punto positivo es la reforestación, ¿no? El plantar los árboles nuevamente hace que recupere también los suelos, la protección de las riberas. Esto en sí hace que favorezca, ¿no?, a la fauna en sí. La educación ambiental, otro punto positivo, ¿no? Enseñar a valorar nuestra Amazonía, impulsar a cuidar el uso también de los recursos de una manera responsable, ¿no? Y ya para poder concluir, en sí el ecosistema del río Amazonas es un sistema único, ¿no?, de los factores bióticos, que podemos ver que interactúan bastante con los factores abióticos, creando el mayor reservorio de la vida de este planeta, ¿no? Su biodiversidad no solo sostiene millones de especies, sino que también influye al equilibrio ambiental global en sí, ¿no? Conservar este ecosistema significa proteger la naturaleza natural más valiosa de la Tierra y asegurar un sistema sostenible, ¿no?, para todos nosotros. Por eso hay que concientizarnos, hay que crear nuevas maneras de poder proteger este ecosistema, ya que es considerado en sí el pulmón de nuestra tierra. Muchas gracias por escucharnos.